la licenciada María José García, directora ejecutiva de la Federación Interamericana de Cemento, FICEM, que representa a las empresas productoras, institutos y asociaciones de cemento de América Latina y el Caribe sobre las iniciativas que están adelantando para, desde sus experiencias, aportar desde la sostenibilidad. María José, es un gusto que nos pueda acompañar en el programa. Mi compañero Otto Gamboa, John de León, gracias por el tiempo, la paciencia y bienvenida. Mucho gusto. Muchas gracias por la Digo, invitación. eso es la ventaja ahora de la conectividad, que nos podemos Cierto. enlazar desde cualquier lugar. Quiero aprovechar para preguntarle un poco de las iniciativas que están presentando, los resultados que han estado presentando en cuanto a la neutralización de carbono en la Semana del Clima de América Latina y el Caribe, celebrada en octubre pasado y que reflejaba sobre todo el compromiso de la industria con la carbono neutralidad que se ha establecido para el 2050 como meta. Bueno, si me permites, te menciono como introducción que FICEM es el gremio que representa a la industria del cemento y del concreto de los 26 países de América Latina. Y dentro de ese orden de ideas, este es el segundo año en que hemos sido invitados por el gobierno. El primer año fue en República Dominicana, este pasado año fue por el gobierno de Panamá, que nos pidieron que les colaboráramos en medir la huella del evento y posteriormente neutralizarlo. Se neutraliza con compensaciones. Entonces, básicamente lo que se persigue es, dentro de esta agenda de cambio climático tan desafiante que tenemos, de que tenemos que eliminar las emisiones de CO2. Entonces, lo que hace fundamentalmente FICEM, como el gremio de la industria de cemento y concreto, es mide la huella del evento, es decir, la huella que se produce fundamentalmente por el transporte y por las otras actividades, y determina bajo unos estándares que están establecidos por organismos internacionales como las Naciones Unidas cuánto ha sido la huella y la neutraliza a través de compensaciones, de manera que entonces el evento que se hace en Panamá es cero emisión de CO2. Wow, qué interesante y valioso. Le quiero preguntar desde esa mirada cuán importante es que ese proceso, además de que se ponga en ejecución, se pueda medir, se pueda supervisar. En ese caso, ¿quiénes se encargan ustedes como federación? Hablemos un poco de la dinámica del día a día. Perfecto. Bueno, básicamente el Ministerio de Ambiente, la Agencia de Cambio Climático del gobierno entra en comunicación con la federación y le pide que levante la información, las estadísticas de cuántas personas asisten, qué tipo de emisiones se producen, qué transporte y en general todo lo que haya producido el CO2. Nosotros hacemos con organizaciones externas, son certificadoras internacionales igualmente, que ellos determinan cuál es la huella. Dicen que básicamente en este evento en particular, para hacerlo más fácil de entender, fueron 1.578 toneladas de CO2 que se produjeron, fundamentalmente por el transporte de avión nacional e internacional, y determina que entonces deben compensarse. Esas 1.578 toneladas equivalen casi que a 500 autos movilizándose todo el año, a 20 Wow. kilómetros por hora. Y básicamente eso es lo que capturarían 75.000 árboles durante un año. ¿Qué hace la federación? Una vez que se determina con una metodología específica que ha sido probada internacionalmente, entonces la industria del cemento, bajo las actividades que tiene dentro de su hoja de ruta para reducir las emisiones de CO2, compensa. Entonces, en este caso particular, lo hizo con energía renovable, mediante un registro en Naciones Unidas. De manera que puede ser que el CO2 se emita en un punto, pero se puede compensar en otro punto. Se puede producir por una por una industria específica y se puede compensar por otra industria. En este caso, las emisiones las produce el transporte y las compensa la industria del cemento y del concreto. Cuando hacemos una comparativa desde la mirada regional que tienen ustedes, ¿estamos avanzando a buen ritmo hacia esa meta del 2050? Se lo pregunto, porque así como también hay objetivos de desarrollo sostenible 2030 y acá cuando hablamos con diversos invitados en campos, vamos evaluando si vamos a buen ritmo. Eh, la pandemia en ese caso, las de desarrollo sostenible las impactó de gran manera. ¿Qué pasa, por ejemplo, con ese margen de tiempo hacia el 2050 con la neutralidad de carbono
carbono que se han propuesto como sector industrial? Mira, es un tema fascinante, pero igualmente desafiante. Yo creo que es una de las actividades más disruptivas que ha tenido la industria del cemento en los últimos 100 años, el que le digan que tiene que ser carbono neutral. Sin embargo, la industria desde hace 20 años ha trabajado en los temas de sostenibilidad, ya hizo una hoja de ruta que determina diferentes palancas que tienen que ver con todo el ciclo de vida del producto, desde cómo se debe utilizar, cómo se debe producir el cemento y el concreto, y cómo se debe utilizar y cómo se debe, básicamente cómo se debe fabricar y utilizar el producto. Vamos por muy buen camino. Ya está determinado cuántas son las emisiones y cuáles son las acciones. Y vamos caminando. Es un tiempo estrecho, pero existen acciones además alternativas muy interesantes que si dentro del proceso productivo no se logra mitigar el 100%, entonces las otras alternativas son capturándolo desde el aire, desde el ambiente, el CO2. Sin embargo, para regiones como América Latina hay alternativas, por ejemplo, el metano evitado, es decir, evitar que los residuos vayan a los rellenos sanitarios y se utilizan como combustible alternativo en la industria del cemento. O también puede ser que las emisiones de CO2 en América Latina se producen por el mal uso de los suelos, entonces también se puede hacer la reforestación. Además de la neutralidad neutralidad de carbono, ¿qué otros enunciados tiene esa mirada o esa agenda que se han planteado hacia el 2050 presente ante la inminente llegada del cambio climático? ¿Qué hay allí? Economía circular, ¿qué otros aspectos se incluyen? Si mira, ahora que tú tocas el tema de la economía circular, uno de los grandes desafíos es que nos han llevado a dejar de pensar en la forma lineal para Ujú. llevarnos a pensar en la forma circular. Es decir, que el producto, desde que se diseña hasta que se utiliza, debe contemplar la reutilización del mismo. Y entonces eso es un interesante desafío y los hornos de cemento vienen a constituirse en una herramienta muy útil, muy interesante para que los rellenos, los residuos, las basuras, no vayan a quemarse al aire libre como pasa muchas veces en nuestros países o que se queden en las llantas produciendo dengue, sino que se lleven a los hornos de cemento para que allí puedan ser dispuestos en una forma segura, altísimas temperaturas y entonces ser eliminados completamente. Y eso permite que la industria del cemento ya no use los combustibles fósiles tradicionales, sino que utilice combustibles alternativos como son las basuras. Wow, qué interesante. Bueno, hacia allá deberíamos todos, desde nuestras áreas profesionales, industriales, empresariales, movernos hacia la reducción de ese impacto de la huella de carbono, pero también tomar otras iniciativas, economía circular. Hay una serie de aspectos sumamente importantes allí, como la eficiencia energética, la adaptación de buenas prácticas, la utilización tal vez de otros recursos, la protección del clima, la biodiversidad. Y todo eso está, sé que incluido dentro de las expectativas y las metas para Sí, alcanzar con la carbono neutralidad 2050. mira, la hoja de ruta contempla 11 palancas Wow. y van desde naturalmente el hacer el mejor uso del producto con el menor desperdicio posible, con las mejores mezclas posibles y la mayor tecnología posible. Es decir, pasar de la informalidad a la formalidad, un tema muy desafiante para América Latina. Igualmente, entonces está también la menor utilización de clínker en el cemento, está la utilización de combustibles alternativos, están las energías renovables y está la captura, una tecnología nueva que se está desarrollando en el mundo desarrollado, pero que hay alternativas posibles en paralelo si no llegara a existir para el 2050 en Latinoamérica, y son el que te menciono: el metano evitado, para que no lleguen, evitando que lleguen los residuos a los rellenos sanitarios, produciendo metano, que es mucho más contaminante que el CO2, y las soluciones basadas en la naturaleza, que es la reforestación. Excelente. Bueno, María José, muchísimas gracias por la conexión, por tomar un tiempo en esa apretada agenda. Usted como directora ejecutiva de la Federación Interamericana de Cemento FICEM, y bienvenida cuando quiera regresar al programa usted y su equipo. Muchísimas gracias, John. Le mandamos un abrazo desde Panamá hasta Miami. Buen día. Muchas gracias. Hasta luego.